Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer podcast de este canal y he de decir que llevo mucho, pero que mucho tiempo queriendo hacer este video, pero por una u otra cosa pues no había podido. Así que pues ya, finalmente puedo darme el tiempo y aquí lo tenemos listo. Así que es hora de comenzar. Por el título del video ya saben de qué voy a hablar, así que primero vamos a entrar un poco en contexto y hablaré un poco sobre la década de los 90, la cual yo considero como la década dorada de la animación japonesa en México y me atrevería a decir que en Latinoamérica también, ya que pudimos disfrutar de grandiosos animes, los cuales llenaron de diversión todas nuestras tardes y las mañanas de los sábados también. Los animes que nos atraparon en esa década fueron muchos, como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Dragon Quest, Dino Boken, o mejor conocido por este lado del charco como Las Aventuras de Fly, Las Guerreras Mágicas, Sakura Card Captor, Los Supercampeones, entre muchos otros más. Además de que las televisoras, al ver la buena aceptación por parte del público infantil y adolescente, aunque yo también podría agregar algunos adultos, sobre estos animes, decidieron crear espacios televisivos en su programación habitual. Uno de ellos, que tal vez la gran mayoría recuerden o habrán oído hablar de él, es Caritel. Gracias a estos segmentos, el anime fue todo un éxito en México, por lo que diferentes empresas vieron en esta una oportunidad de negocio y traer cierta mercancía oficial sobre los animes más populares, como las figuras y los tazos de los Caballeros del Zodiaco, los álbumes de estampa de Dragon Ball y algo que en México era algo desconocido por aquellos años, el manga. Una de esas empresas, al ver el éxito de los animes en México, quería aprovechar y obtener una parte del pastel. Así fue como la editorial Toucan decidió tomar el riesgo y anunciaba que traería manga a México, lo que agradó a muchos de los entusiastas de la época, ya que ellos sabían muy bien que era un manga y lo difícil que sería poder traerlo a México, ya que la única manera de obtenerlo pues sería yendo a Japón y comprarlo allá. Pero, si aún así tenían los suficientes recursos para ir, el otro problema que tenían era pues el idioma, ya que si no sabían japonés, aunque trajeran el manga desde allá, pues no podrían disfrutarlo ni siquiera leerlo. Así que estaban muy alegres porque al fin llegarían a tener entre sus manos un manga de su serie favorita. Si quieren que profundice un poco más sobre el tema del manga en México, déjenmelo en los comentarios y tal vez le dedique un video o un podcast a este tema. Bueno, continuamos. Al parecer, la editorial Toucan ya estaba decidida a publicar manga en México, pero se encontraron con un pequeño problema, el cual era que los mangas se leían de derecha a izquierda, de manera contraria a como lo hacemos nosotros, que leemos de izquierda a derecha, lo que suponía un inconveniente, ya que los consumidores finales serían niños y adolescentes, los cuales se les dificultaría el poder entender cómo se debía leer un manga. Otro problema que encontraron era que los dibujos eran en blanco y negro, algo que sería poco atractivo para el público infantil, por lo que tomaron cartas en el asunto y decidieron modificar el manga. De esa manera, anunciaron y publicaron sus mangas. El resultado fue este: un manga que no era un manga y que al final se convirtió en un cómic. Le dieron color y al parecer también cambiaron los dibujos originales. Cuando los entusiastas vieron esto, dieron el grito en el cielo y hasta creo yo desgarraron sus vestiduras, ya que no tuvieron en sus manos un verdadero manga, sino lo que encontraron fue un adefesio que nunca debió ser creado. Lo aborrecieron por completo y quedaron completamente decepcionados. Retomando el tema de los dibujos, estos no eran los del manga original, sino que fueron dibujados nuevamente con un estilo un poco raro. Le dieron color y en algunos números había historias inventadas que no pertenecían a la obra original. Hasta inclusive, que yo recuerde, había un número en que hasta salía Ranma, Yamcha y creo que hasta Goku. Así que ya se imaginarán algunos cambios que sufrió este cómic por parte de la editorial Toucan. Así que con todo esto fue un fiasco para los amantes de los mangas. Y todos se preguntarán, ¿por qué Toucan decidió hacer todos estos cambios? Bueno, pues como ya había contado hace un momento, la editorial se encontró con varios problemas.
los cuales eran el formato tipo tankobon, el cual se publicaba en blanco y negro, además de que se leía de manera diferente a la nuestra, ya que los mangas se leen de derecha a izquierda, mientras nosotros lo hacemos de izquierda a derecha. Es de manera contraria a la nuestra. Así que Toucan tenía estos grandes problemas, ya que su público objetivo eran principalmente niños de entre 5 a 12 años, aproximadamente. Así que si publicaban el manga tal y como era, no resultaría nada bien. Por eso decidieron tomar el formato cómic, que en los 90 había mucha oferta de cómics de superhéroes de DC y Marvel, que tenían una gran aceptación por los niños y adolescentes. Así que se fueron por este formato, para poder de cierta manera asegurar que los niños les gustara sus publicaciones y así lo pudieran comprar. Le dieron color y de esa manera resultaron estos cómics, que no les agradó a la gran mayoría que sabía cómo era un verdadero manga. Podríamos pensar que Toucan hubiera realizado una campaña para informar a su público de cómo es que se debería de leer un manga, ya que por la época no había muchas fuentes de información disponibles sobre estos temas. Internet apenas comenzaba a utilizarse, así que no era opción viable para poder informarse. Pero siendo totalmente realistas y sinceros, aunque hubiera muchos medios para informarse sobre los mangas y cómo deberían de leerse, les aseguro que muchas personas aún así habrían tenido problemas en cómo se deberían de leer los mangas, ya que hoy en día los mangas, por ejemplo de Panini, tienen en la última página leyendo de derecha a izquierda y la primera leyendo de izquierda a derecha indicaciones de cómo es que se debe de leer un manga, y aún así tenemos comentarios como estos. Este libro está al revés, se lee de atrás hacia adelante. Las páginas son secuenciales de derecha a izquierda. La portada está en la parte de atrás. La primera página que abres es continuará. No estoy seguro si es un error de impresión o simplemente cómo se diseñó el libro, pero la descripción no indica que se lea de atrás hacia adelante, y probablemente no ayude a los principiantes configurarlo así. Tenemos otro comentario que dice: devolví este artículo porque la portada estaba al revés. Recibí el reemplazo rápidamente, pero desafortunadamente la cubierta también estaba al revés. Me quedo con el artículo y tendré que escribirle una nota al niño que lo recibe porque es así. Alguien obviamente no prestó atención a mi queja original. Por lo demás, el libro es muy bonito y será bienvenido por mi sobrino. Otro más dice: no sabía que este libro estaba al revés. Además, las imágenes son en blanco y negro, no en color. Y hay muchas más quejas como estas, sobre gente que compra manga, ya sea que son primerizos o lo compran para regalárselo a alguien más. Lo que quiero decir es que, hoy en día, aún con la ayuda de internet, podemos saber de manera más fácil cómo son los mangas y la manera de leerlos. Pero a pesar de que tenemos un fácil acceso a la información, aún hay comentarios como los que acabamos de ver. Entonces, imagínense en los 90, en donde internet era muy limitado y poder obtener información sobre mangas era muy difícil. Si Toucan hubiera publicado los mangas como debían de ser, ya me imagino la cantidad de mamás y papás reclamándoles por un producto defectuoso y mal hecho. Por eso optaron por cambiar el formato. Pero, tristemente, no les ayudó, porque de todas maneras, hubo personas que se quejaron del producto, ya que no era lo que esperaban de él. Así que Toucan tal vez le falló un poco la estrategia. ¿Ustedes qué opinan? Por mi parte, era un pequeño niño el cual le encantaban las caricaturas. No sabía que era anime, y mucho menos sabía lo que era un manga. Pero un día, regresando de la escuela con mi mamá, pasamos por un puesto de periódicos, ya que mi mamá iba a comprar un periódico. En ese momento, pues estaba viendo qué revistas eran las que tenía el señor, cuando mi mirada se posa en una de ellas que dice Supercampeones, el duelo, y veo a Oliverato, y sí, lo sé, sé que no se llama así, pero en esos tiempos la traducción que le dieron al anime cambió por completo los nombres de los personajes. Creo que ocuparon la versión de Brasil, si no mal recuerdo, creo que así fue. Si no, ahí déjenme en los comentarios. Así que pues realizaron la traducción del portugués y no de la versión japonesa. Por eso fueron muchos cambios en los nombres de los personajes y algunas otras líneas que le agregaron pues aquí. Así que discúlpenme si digo los nombres con los que crecí y no sus verdaderos nombres. Pero bueno,
Regresando al tema, cuando vi este cómic, inmediatamente le dije a mi mamá que si me lo podía comprar. Ella lo vio y se dio cuenta que era uno de los programas que yo veía. Así que me dijo que sí y me lo compró. Yo estaba súper contento e inmediatamente cuando llegué a casa empecé a leerlo. En verdad me gustó mucho. Y como todos los días pasábamos por donde estaba el puesto de periódicos, pues siempre pasaba y le preguntaba al señor si ya tenía el siguiente número. El señor me decía que no, todavía no lo tenía, que en cuanto lo tuviera me decía. Pero a mí no me importaba. Siempre que pasaba por el puesto de revistas, yo iba y le preguntaba al señor por el siguiente número. Creo que por eso el señor ya me soñaba, porque creo que lo molestaba a diario. Pero lo bueno es que cuando ya llegaba el nuevo número, ya me lo tenía listo para que lo pudiera comprar. Aunque hubo algunos números que no compré. No recordaba qué números eran los que me faltaban, así que tuve que revisar. Y los números que me faltaron fue el 1, el 11 y el 45. Solo esos fueron los que me faltaron para tener esta serie completa. Además no recuerdo cuál fue el motivo por el cual no los compré. Si de plano el señor se le olvidó decirme, o yo no pasé por ahí en alguna ocasión. La verdad no me acuerdo. Pero, de esa manera, y sin saber, me hice de mi primer manga, que no era un manga. Y resultó ser un cómic. Aunque por supuesto, me daría cuenta de ello varios años después. Con la llegada de la editorial Beat, supe, en verdad, cómo era un manga. Y mi primer manga hecho y derecho, pues fue el de Samurai X. Aunque solo pude comprar dos. Este lo mostré en el review que hice del manga de Rurouni Kenshin, que actualmente está siendo publicado por Editorial Panini. Les dejaré el video en la etiqueta y en la descripción del video, por si quieren pasar a verlo. Este cómic que publicó la editorial Touka tiene como título Los Supercampeones del Fútbol, utilizando el mismo nombre que tenía el anime que se transmitía por televisión. El primer número fue publicado el 1 de noviembre de 1995 y el último número el 15 de octubre de 1997. Su periodicidad era quincenal. El dibujo y diseño de los personajes corrieron a cargo de los mismos dibujantes de la editorial, mientras que la historia se basó en la primera serie de televisión, pero solo abarcó la parte correspondiente a la primaria, con algunos cambios, pues esta historia culmina con la partida de Tsubasa hacia Brasil en compañía de Roberto, después de derrotar al franco-canadiense, en la final del Campeonato Nacional de Primarias. Los primeros 30 ejemplares contenían dos tarjetas de regalo engrapadas en las páginas centrales de cada cómic. En algunos números se regalaban pósters y las contraportadas de los primeros 9 números formaban un megapóster. Al principio que estaba viendo mis cómics, vi que decía tarjetas coleccionables y dije, ¿a poco sí traía tarjetas? Ya que creo que me dio lagunas mentales o algo porque la verdad no las recordaba. Así que me tuve que poner a buscar en internet y encontré cuáles eran. En el momento que las vi sí las recordé. Y dije, sí las tuve. Pero, tristemente, no sobrevivieron a las limpiezas que se hacían en casa. Así que en una de ellas se debieron de haber ido. Ya no sé si a la basura o las regalaron a alguien. Así que pues ni modo. Se llamaban. También recuerdo algunas de las secciones que incorporaban en los diferentes números. La clásica y que nunca faltaba en ninguno de los números era la sección llamada Desde la portería, donde los encargados del cómic querían saber sobre las opiniones de sus lectores y poder estar en contacto con ellos. Así que pedían que les escribieran y les dedicaran unas palabras o les mandaran un dibujo. Estas cartas y o dibujos los publicaban en esta sección. Yo la verdad nunca me animé a escribirles, ni una sola vez. Nunca me dieron ganas de que, sí, vamos a escribirles. No, la verdad que no. Otra sección que incluían era la de ejercitarse con y ponían el nombre y el dibujo de alguno de los personajes del cómic, como Oliver Atom o Steve Huga, para motivar a los lectores a que hicieran ejercicio. También estaba la sección de la historia del fútbol, donde mencionaban sus reglas y cómo es que se debe jugar, entre otras cosas. Todas estas secciones no las ponían en todos los números, excepto la de la portería, ya que había números que no ponían ninguna sección extra, solo la de la portería. También hubo ocasiones en que publicaban entrevistas a jugadores de la Liga Mexicana del Fútbol, como es el caso de Jorge Campos, Carlos Hermosillo, Joaquín del Olmo, Ramón Ramírez,
Raúl Gutiérrez y Francisco Javier, el abuelo Cruz. Algo que estaba bien, ya que la mayoría en ese tiempo no solo nos encantaba ver los supercampeones, sino también el fútbol. Así que fue un agregado muy bienvenido. Otra de las cosas que tuvo esta serie fue que en uno de sus números daban una pequeña, o podríamos llamarle microclase de japonés, una pequeña introducción al idioma japonés de historieta manga. No Nihongo, algo que aunque era una sola hoja, era muy bienvenido y se les agradecía, ya que trataban de acercar a los lectores a la cultura japonesa. Así que en esa parte muy buen punto por Toukan. Aunque ni siquiera supiéramos en ese momento que lo que veíamos era un anime, no una caricatura, basado en un manga japonés. Bueno, pues debo decirles que disfruté mucho el tener la oportunidad de comprar este cómic, leerlo y que pude conservarlo. Que no se fue a la basura o no se lo dieron a alguien más. Así que eso me agrada mucho, que sí se logró salvar, ¿no? Que no se fue. Y pues es un grato recuerdo. Siempre que lo veo y lo leo nuevamente. Aunque espero poder conseguir esos 3 números que me faltaron para tener esta serie completa. Así que comenzaré a buscar y espero una vez que encuentre los números que me falten, se los muestre en un video. Déjenme en los comentarios si tuvieron un cómic como el mío, ya sea de los supercampeones también, de Dragon Ball, o tal vez fue de Sailor Moon, o inclusive de Ranma, creo que también hubo por ahí. Y si no mal recuerdo, creo que también hubo uno de Sakura Card Captor, me parece. Sí, creo que también hubo uno de esos. Además de que también me comenten cuál fue su primer manga, si fue de la editorial Beat o de las editoriales actuales. Me gustaría mucho saber cuál fue. Estos comentarios los leeré al principio de mi próximo podcast, así que no se olviden de comentar, suscribirse si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos que suba. Y si no reciben ninguna notificación, síganme en mis redes sociales, que están en la descripción de este video. Así sabrán cuando subo nuevo contenido al canal. Nos escuchamos en el próximo podcast, amigos. Adiós.